Pues hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Vamos a retomar nuestro estudio de la palabra. Ya saben, hemos estado estudiando el libro del Éxodo y el día de hoy vamos a iniciar el capítulo 23. Amén. Vamos a Éxodo 23 y vamos a estudiar el verso 1 y 2. Amén. Éxodo 23, versos 1 y 2. La palabra del Señor dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Cuando nosotros leímos Éxodo 20, vimos cómo Dios le dice al pueblo de Israel que no dirá falso testimonio contra su hermano, ¿verdad? Si lo recuerdan, es uno de los mandatos que aparecen ahí en el libro de Éxodo capítulo 20, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y posterior a ese momento, Dios está explicando, vamos a decir, en qué consisten estos mandatos. Y aquí en su palabra, encontramos este verso o estos dos versos donde nos dice: no admitirás falso rumor. Y fíjense, me puse a investigar qué significa la palabra admitir. La palabra admitir significa aceptar, recibir, permitir. Entonces, Dios en su palabra nos dice: oye, no aceptes, no recibas, no permitas un falso, ¿qué dice? Rumor. ¿Sí? Ahora, ¿qué es falsedad o qué es falso? Falso significa algo incierto, algo que es contrario a la verdad. O sea, en otras palabras, podríamos decir, falso es igual a mentira. ¿Sí? Entonces, lo que la Escritura nos dice aquí es: no aceptes, no permitas, no recibas un comentario, un testimonio de algo o de alguien que no tengas la certeza y la seguridad de que sea verdad. No tomes, no creas, no recibas, no lo asumas. Algo, un comentario, un testimonio de algo o de alguien que no tengas la seguridad de que sea verdad. Aplica para una persona. Es decir, cuando alguien llega y te dice: oye, ¿sabías que fulanito? Pero tú no tienes la certeza de ese comentario, no lo asumas como verdad. No lo permitas, no lo recibas. A ver, vienes a traerme un chisme. No, es que entonces no. O sea, no permitas. No le des cabida, porque mire, muchas veces los chismes trascienden porque les damos nosotros cabida, permitimos. Fíjese lo que dice la Escritura: no admitas. Admitir significa permitir, hacerlo tuyo. Por ejemplo, en los términos de las escuelas, cuando dicen admitieron a mi hijo en la escuela, ¿qué significa? Que está dentro, que forma parte de la escuela. Aquí es exactamente el mismo sentido de la palabra. Tú admites un comentario falso, un rumor falso, lo estás haciendo parte de ti. Entonces, por eso la Escritura dice: no admitas falso rumor en contra de alguien. Hermano, hermana, ¿cuántos matrimonios, cuántas historias de familias han terminado mal por un falso rumor?
Es que dijeron que vieron a tu mujer con fulano. ¿Le consta a esa persona que te dijo? O sea, la vio salir del hotel, la vio salir, le tomaron fotografías o cómo, o sea, ¿tienen pruebas, tienen evidencias de eso o no? No, es que es una cualquier, no, o sea, ¿verdad? O ahí va también en otro sentido. Cuando tú crees todo lo que aparece en internet, es que lo vi en internet, mira hermano, hay muchas cosas que están en internet que son rotundamente falsas. Y ahora con el tema este de la inteligencia artificial, peor aún. Entonces, hay noticias que les llaman fake news, o sea, noticias falsas que las distribuyen como si fueran verdad. Mire, yo recuerdo a personas que durante mucho tiempo, cada diciembre, al finalizar diciembre, dicen, no, pero ahora sí en enero, espérate, viene una crisis, pero de esas buenas. Y mucha gente se lo cree. No, espérate, ahora sí se va a venir una devaluación, pero yo digo, su comentario lo dicen como que si de verdad desearan que pasara eso, o sea, tú deseas que nos vaya más mal como nación, ¿no? Y mucha gente se encarga de distribuir esos comentarios, ¿no? O ahora que pasó el tema de la pandemia, miren, cuando llegó la pandemia, nadie se imaginaba que eso iba a pasar, ¿verdad? O sea, nadie lo pudo adivinar. Bueno, y después de eso dice, no, pero ahora sí viene otra enfermedad, no, peor que el COVID. Ya está la gente con el miedo, con el temor. O sea, no admitas falso rumor. No admitas la mentira en tu vida. O sea, esa es la esencia de este pasaje. No admitas la mentira en tu vida. Trátese de lo que se trate, de un comentario, de una persona o de un hecho o de una situación que implica la economía, que implica tu familia, que implica tu salud, o sea, no tomes la mentira. No recibas la mentira. Fíjate lo que este mandamiento nos está diciendo. No admitas mentira en tu vida. En esencia, eso es lo que nos está diciendo esta palabra. Ahora, ¿por qué la advertencia? ¿Por qué Dios nos advierte de que no recibamos la mentira en nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias trae la mentira en la vida de alguien? Vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 3, versos del 1 al 6. Para ver las consecuencias de la mentira en la vida de una persona, pues creo yo que no hay mejor historia que la vida de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versos del 1 al 6. Amén. Fíjese, le voy a dar lectura, ponga mucha atención. Dice la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así así como ella. Hermanos, aquí vemos una conversación basada en la mentira. Todo lo que argumentó la serpiente era mentira. Todo. Iniciando con la pregunta del verso 1. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? ¿Esa fue la instrucción de Dios? Dios así le dijo a Adán que no comieran de ningún árbol, de ningún fruto del huerto del Edén. No. Ahí hay una mentira. Aquí es esto que dice es mentira, porque Dios no dijo eso. Dios le enseñó a Adán que de todos los árboles del fruto podía, todos los árboles del huerto podía comer, excepto de uno. ¿De cuál? El árbol que el Señor le señaló. Dice, de este árbol, de este fruto, no puedes comer. Porque el día que comas de este árbol, de este fruto, vas a morir. Y entonces vemos a la serpiente. Hermanos, ¿quién es la serpiente? Pues es el diablo, es Satanás, hermanos. Y la escritura nos enseña que el diablo, Satanás, es padre de toda mentira. Es un engañador. Es un engañador. A eso se dedica. Entonces, ¿por qué la escritura nos advierte en contra de la mentira? Porque es un engaño, porque no es cierto, porque es falso. Entonces Dios dice, oye, no aceptes un falso rumor en tu vida. ¿Y qué hace la gran mayoría de personas? Pues se pone a dialogar con la serpiente, como vemos aquí a Adán y Eva. Le damos cabida a la mentira. Eso, hermanos, no trae buenas consecuencias, no trae cosas positivas a nuestra vida. Vean ustedes qué es lo que pasó. Vamos más adelante. Capítulo 3, verso. Fíjense, nada más vean ustedes el verso 16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Verso 19, al varón, a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Verso 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Las consecuencias que vinieron a razón de una mentira. Cuando Adán y Eva recibieron la mentira, hubo una consecuencia inmediata. ¿Cuál fue? Desobedecer a Dios. La primera consecuencia de cuando tú y yo recibimos la mentira en nuestras vidas, ¿qué consecuencia inmediata hay? Una cuestión de desobediencia a Dios. Estamos desobedeciendo. O sea, o le haces caso a Dios o le haces caso al diablo. Así es. Alguien podrá decir, ay, eso, no, así es. O le haces caso a Dios o le haces caso al diablo. Así, no hay más. No hay más matices aquí. O crees lo que Dios dice en su palabra o le crees a lo que el diablo te está diciendo. No hay más, ¿eh?
La consecuencia de la mentira se traduce primero en pecado, desobediencia en contra de la voluntad de Dios. O sea, el recibir la mentira en tu vida, en mi vida, se traduce en que estoy desobedeciendo a Dios y eso se le llama pecado. ¿Y qué consecuencia viene junto con el pecado? La muerte. Mire, dice la escritura que Dios tuvo que echar a Adán y Eva del huerto del Edén. Y cuando Adán y Eva fueron separados de Dios, ¿cuál fue la consecuencia natural en su vida? Que ese día ellos comenzaron a morir. Usted dirá, bueno, pastor, dice la Biblia que Adán vivió muchos años, sí, pero murió. Dios le dijo, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. ¿Qué se convierte en nuestros restos cuando tú y yo muramos? ¿En qué se convierten los cuerpos de aquellas personas que mueren? ¿En qué se convierten finalmente? En polvo, hermano, esa es la realidad. Yo he escuchado a personas que dicen, yo cuando me muera, no quiero que me incineren. Pues mira, hermano, aunque no te incineren, te vas a convertir en polvo, en cenizas. Nuestro cuerpo, hermanos, a eso se va a convertir. ¿Por qué? Porque del polvo fuimos tomados. Entonces, cuando recibimos la mentira en nuestra vida, viene, fíjate, no lo mencioné, no lo puntualicé, tanto para el hombre y tanto para la mujer, además de pecado y además de muerte, se tradujo en ¿qué? En dolor, en sufrimiento. O sea, la mentira, fíjate, la mentira trae dolor, sufrimiento, pecado y muerte. Fíjate nada más. A la mujer Dios le dijo, ¿sabes qué? Ahora vas a sufrir cuando tengas a tus hijos. Al hombre Dios le dijo, oye, ahora te va a costar cada pan que te lleves a tu boca. Vas a sudar, vas a sufrir. Y mi hermano, ¿verdad? ¿Cómo le batallamos? ¿No? Ahí están las consecuencias de la mentira en nuestra vida. Por eso Dios nos dice, oye, no recibas, no trates con la mentira, no dialogues con el mentiroso, hermano. ¿Cuál es el centro de atención de nuestra vida? ¿La verdad de Dios o la mentira de la serpiente? Es decir, ¿a qué le pones atención en tu vida? ¿A qué le haces caso? ¿A los rumores? ¿A las mentiras que la gente te viene a contar? ¿O le haces caso a la verdad de su palabra? Fíjate, hermano, ¿eh? ¿A qué le haces caso? ¿A las mentiras que la gente cuenta? ¿O a la verdad de su palabra? Pues, hermanos, tenemos que atender a la verdad que está aquí en su palabra. Las consecuencias de la mentira, grábatelo, hermano. Dolor, sufrimiento, pecado y muerte. Y de ahí todas las cosas que se desprenden de eso, todas. A ver, tú estás viviendo muy en paz con tu esposa, con tu esposo, estás viviendo muy en paz. De repente llega alguien y te dice, ¿qué crees? ¿Vieron a tu marido haciendo esto y esto y esto y esto? Y si la persona recibe ese comentario, va a sufrir, ¿no? Si la persona cree a ese comentario, le va a doler. Hay una opresión, hay un dolor en su corazón al pensar que eso que le están diciendo es verdad.
Ahora, vamos a ver qué ocurre cuando tú y yo desechamos la mentira de nuestra vida y recibimos la verdad en nuestra vida. Amén. Fíjate bien, Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. San Juan, capítulo 8, versos 31 al 32. Amén. San Juan, capítulo 8, versos 31 al 32. Le voy a dar lectura. Dice la palabra, dice el Señor Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, vemos aquí al Señor Jesús hablando y diciéndole a todos los que habían creído en él. Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que estamos aquí ante la verdad hecha carne. Jesús es la verdad hecha hombre. Jesús es el verbo encarnado. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y la palabra de Dios toda, completita, es verdad. Por eso, aquí el Señor Jesús está diciendo: el que permanece en mi palabra, ¿qué? Conocerá la verdad. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. ¿Y qué provoca esa verdad en tu vida? ¿Qué provoca esa verdad en la vida de cualquier persona? ¿Qué provoca? Libertad, hermano, grábatelo. La verdad provoca libertad. La verdad provoca libertad en mi vida. Cuando yo recibo la verdad, soy libre, porque la verdad libera. Mientras la mentira somete, la verdad de Cristo, la verdad universal, la única verdad, libera al hombre de sus temores, de sus miedos, de su pecado, de su maldad, de su prisión, de cualquier cosa de la que seamos presos. El Señor Jesús nos garantiza que si permanecemos en su palabra, conoceremos esa verdad y esa verdad nos liberará. Amén, hermano. La verdad trae libertad a la vida de la persona que recibe esta verdad. Lo libera de cualquier clase de engaños. Lo libera de cualquier clase de temor. Lo libera de cualquier clase de esclavitud. Mire, hay personas que tal es su condición de pecado que creen y que piensan que así van a vivir siempre. Que para ellos no hay chance, no hay opción. Pero la Escritura dice: no, si tú recibes la palabra, si tú crees en Cristo, si tú estás en la palabra, esa palabra es verdad y esa verdad te va a dar libertad. Libertad del engaño, libertad de la muerte, libertad del pecado, libertad de toda clase de opresión que haya en tu vida. De todo miedo, de toda maldición. Hay personas que arrastran maldiciones de pecado generacional en su vida. Pero a la hora que tú recibes la verdad de Cristo, la verdad de su palabra, esa verdad libera. Amén. Entonces, la verdad en la vida de una persona trae libertad.
Amén. Si tú recibes la verdad, esa verdad te libera. Medítalo, piénsalo. Si yo recibo la verdad, esa verdad me libera. Amén. Vamos a ver qué dice ahí mismo el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10. San Juan 10:10. Fíjate lo que dice aquí el Señor Jesús. Sigue hablando el Señor Jesús. Dice la Escritura, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otra de las cosas que ocurren en la vida de aquel que recibe la verdad es que esta verdad lo vivifica. La verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas trae vida, vida abundante, nos vivifica. Dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Cristo nos da vida a través de su palabra, hermano. O sea, cuando decimos, hermanos, hay que leer la Biblia, no es como una cuestión religiosa, no, es porque esta palabra provoca vida, te vivifica. Mientras la mentira mata, fíjate, la mentira te mata, la verdad te da vida. La mentira seca y la verdad vivifica. Y en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versos del 7 al 10, viene una historia tremenda de cómo la palabra de Dios tiene poder para vivificar. Es una visión que se titula o la conocemos como la visión del valle de los huesos secos o de los huesos muertos. Y es un valle de huesos secos y muertos. Y el Señor lleva al profeta Ezequiel a ese lugar en una visión y le dice Dios al profeta, le dice, profetiza para que vivan estos huesos. Y entonces Ezequiel comienza a declarar palabra que Dios le ha dado. Y comienza a predicarle a los huesos muertos. ¿Y qué crees que comienza a pasar en cuanto la palabra de Dios es predicada? ¿Qué crees que comienza a pasar? Esos huesos comienzan a llenarse de tendones, de carne, de músculo y comienzan a formar seres humanos. Y el Señor le dice a Ezequiel, continúa predicando, continúa profetizando. Y Ezequiel continúa hablando hasta que esos huesos se transforman en seres humanos con un espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios trae vida, vida eterna, vida en abundancia. La mentira trae muerte. La mentira mata. Pero la palabra de Dios trae vida. Mira, a veces nos pasa a nosotros que creemos que la vida que llevamos, así es. Pero a veces vivimos bajo un engaño. Lo hemos dicho aquí, hermano, Dios no nos hizo para estar sufriendo en un asunto de vicios, por ejemplo, de drogas, de alcohol. Dios no nos hizo para eso, pero hay personas que reciben la mentira y dicen, pues sí, yo soy así, así nací, así soy, yo soy para esto. No, no, no. Recibe la palabra de verdad, porque esa palabra te dará vida. La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios vivifica, da vida. Amén. Ahora, fíjate entonces, la palabra de Dios libera, la verdad en tu vida te libera y la verdad en tu vida vivifica, da vida. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, verso 17.
Romanos capítulo 10, verso 17. Amén. Fíjate lo que dice ahí el libro de Romanos. Amén. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que cuando una persona oye la palabra de Dios, que es verdad, en otras palabras, cuando una persona oye la verdad en su vida, escucha la verdad, esa palabra de verdad, ¿qué va a provocar? Que nazca fe. Mire, la fe no es algo con lo que tú y yo, vamos a decir, nacemos en nuestra vida. Bueno, pues dicen, mira, él tiene más fe que yo. Ah, pues es que él así nació. No, no es así. Todos tenemos la oportunidad de crecer, de aumentar nuestra fe. Todos. ¿Cómo? Todo depende lo que oyes. Una persona que está nomás escuchando las mentiras, ¿crecerá en su fe? No, al contrario. Pero una persona que se alimenta de la verdad, que está en la verdad, que profundiza en la verdad, ¿qué va a pasar? Pues su fe va a aumentar y va a crecer cada día más. Y más, y más, y más. Esto no se trata de que algunos sean más iluminados que otros, ¿eh? A mí a veces la gente me dice, como pastor, piensan o creen que uno tiene así como un don especial. No, hermano. O sea, yo creo en el Señor Jesucristo y es el mismo Señor Jesucristo en el que, si tú eres cristiano, es el mismo Señor Jesucristo. Y lo mismo que hace en mí, lo puede hacer en ti. Y lo mismo que hace en ti, lo puede hacer en mí. O sea, no hay aquí un trato especial. Como Él es esto, le voy a dar más. No, no, no. ¿Quieres crecer en la fe? Aliméntate de la verdad. ¿Quieres fortalecerte en la fe? Aliméntate de la verdad. ¿Quieres aumentar la fe en tu vida? Pues aumenta la cantidad de verdad que hay en tu vida. Y cuando me refiero a verdad, me refiero a la palabra de Dios, hermano. Esto es muy importante. No es cualquier palabra, ¿eh? Y no es cualquier verdad, porque hoy, fíjense, ya lo habíamos platicado en otro mensaje, hoy vivimos una época en la que se le llama la posverdad. Es un tema raro. ¿Qué significa la posverdad? Pues que cada quien vive la verdad como quiere, como se le antoja, y lo que yo creo es mi verdad y lo que tú crees es tu verdad, aunque sean cosas contrarias, ¿verdad? Tú tienes la razón y yo tengo la razón y todos tenemos la razón y felices todo el mundo, cada quien con su razón, y no es así. La verdad no es así. Por eso hoy en día, hermano, escuchamos cosas tan raras, tan extrañas como, es que yo no me percibo como hombre. Dice, ah, caray, ¿cómo? Entonces, ¿cómo te percibes? Es que cuando yo me veo al espejo no veo un hombre, veo una mujer. Ah, caramba, ¿cómo? ¿Cómo está eso? Qué curioso, ¿no? Ah, es que esa es su verdad. Y es que la sociedad en la que hoy vivimos estimula esas cosas. Pues no, la palabra de Dios no es así. Porque luego también dicen, no, bueno, es que ustedes agarran la Biblia a su conveniencia.
Lo que les conviene sí lo creen, y lo que no les conviene, no. Aquí no hay cosas que me convengan ni que no me convengan. Lo que dice la palabra, eso es. Y a eso me tengo que sujetar. A esa verdad me tengo que someter y a esa verdad es la que me tengo que ceñir. Porque si me aparto de esa verdad, entonces ¿qué es? Si me aparto de esa verdad, entonces ¿qué es? Mentira. Así es, hermanos. O sea, no hay aquí medias verdades. Dice, no, es una media verdad. No. O es verdad o es mentira. No hay de otra. Como Eva y como Adán. O le hace caso a lo que Dios dice o le hace caso al diablo. Así es. Hermanos, nosotros tenemos aquí en nuestras manos la palabra de Dios que es verdad. Y esa palabra, fíjate bien, libera. Esa palabra vivifica y esa palabra produce fe. Amén. La palabra que es verdad, libera, vivifica y produce fe. ¿En quién? En quien la recibe. Hermanos, abundemos, dice el apóstol Pablo en Colosenses, que la palabra de Dios abunde cada día, cada vez más en nosotros, hermanos. Reconozcamos la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque es verdad. Y la verdad libera, la verdad vivifica y la verdad produce fe. Amén. Vamos a orar.